¿Qué tal? Es un gusto saludarles una vez más en esta asignatura Estrategias para el Cambio. Hoy vamos a revisar en esta ocasión nuestra sesión número 4 del tema 2, Estrategias Empresariales. Y bien, como cada inicio de sesión, vamos a revisar cuáles son los objetivos tanto particular como específico que al final de esta misma van ustedes a alcanzar. Bien, recordemos que el objetivo particular es que ustedes al final de este tema distingan la base conceptual de las estrategias empresariales. Y en este caso, en nuestro objetivo específico, estamos pretendiendo que comprendan el proceso de elección de las estrategias empresariales. Podemos hacer una breve reseña de lo que vimos en nuestra sesión anterior. Básicamente hablamos de la conceptualización de la estrategia y hablamos de algunos autores como Michael Porter, de lo que nos ofrecen como algunas clasificaciones de estrategias. Con lo que vimos, con lo que revisamos en la sesión número 3, no nos podemos quedar. La sugerencia es que ustedes busquen más información de acuerdo a estrategias en el área administrativa para evidentemente manejarlos a nivel empresarial. No nos podemos quedar con lo que en cada sesión nosotros estamos marcando. Ustedes tienen toda la libertad y es la responsabilidad también de poder buscar y de buscar mucha más información, ya sea vía internet. Recuerden que si están yendo a consultas de internet, pues deben ser de páginas con autores perfectamente identificados, evitando los wikis, por ejemplo, y también, pues, evidentemente buscar bibliografía de autores reconocidos. Una vez dicho esto, recuerden que la estrategia nos va a llevar a contestar la pregunta ¿cómo? En cuanto a cómo voy a lograr o cómo voy a cubrir un objetivo determinado. Y bien, pues entremos en materia con este punto, o con este subtema, el 2.3 que nos ocupa en esta ocasión, que es el proceso de elección de estrategia, recordando que en la sesión número 3 vimos la base conceptual, pero también vimos algunas de las clasificaciones de las estrategias que hoy día los autores nos aportan. Y bien, la idea de este proceso de elección de estrategia es que al formular una estrategia a nivel empresarial y luego llevarla a su implantación, es un proceso dinámico. Estamos hablando de una serie de pasos que nos van a llevar a acciones, a tomar acciones y a hacer distintas cosas. Pero no solamente este proceso resulta dinámico, también es complejo. Debe ser continuo, no es solamente una vez llegarlo a implantarlo y olvidarnos de lo que pasó, sino que hacerlo continuo con una evaluación, con una supervisión, con un control y reiniciar nuestro proceso y evidentemente integrarlo. Y requiere de mucha evaluación y de muchos ajustes. Esta parte estratégica es una situación muy interesante. Por ejemplo, en la cuestión mercadológica, nosotros recordemos que manejamos 4 elementos básicamente en nuestra mezcla de mercadotecnia: producto, precio, plaza y promoción. El precio, por ejemplo, como elemento de una mezcla de mercadotecnia, es el elemento que se maneja también de forma estratégica desde el punto de vista costos. El elemento plaza o distribución también suele ser un elemento que se da de forma estratégica. Esto es cuando se diseña un canal de distribución, por ejemplo, cuando se seleccionan intermediarios y estos intermediarios se hacen estables o se formaliza la comercialización de nuestros productos a través de estos intermediarios, pues estamos hablando de decisiones estratégicas y estamos hablando de aspectos o de acciones a largo plazo, ¿sí? Por ejemplo, en el punto de distribución, la elección de estos actores o agentes de comercialización, bueno, pues para la empresa no se va a dar ni en 6 meses ni se va a dar en un año. Es un trato, es una comercialización, es un intercambio de compraventa y de relación con estos intermediarios, lo que va a llevar a la empresa a mejores prácticas. Entonces también desde el punto de vista mercadotecnia ya estamos identificando algunos elementos de la mezcla
que precisamente suelen ser estratégicos por la evaluación tan compleja que llevan implícitos y por los ajustes que se tienen que dar. Entonces estamos hablando de un proceso mano en mano, un proceso construido o edificado con esas evaluaciones y ajustes constantes. Fíjense que hay que saber responder algunas preguntas cuando nosotros estamos frente al proceso de elección de estrategias. La primera es responder dónde estamos, en qué situación se encuentra la empresa en ese momento. Y bueno, pues hay que analizar la situación de una manera interna y de una manera externa. Ya habíamos, por ejemplo, hablado en sesiones anteriores que los cambios se tienen que identificar tanto en el entorno interno como en el entorno externo de la organización. Y también se sugiere que esta determinación de la situación no solamente se dé interno-externo, sino también se dé a nivel microentorno y a nivel de macroentorno, recordando los elementos del macroentorno, factores económicos, socioculturales, tecnológicos, demográficos, político-legales y económicos que están en el medio ambiente. Y desde el punto de vista microentorno, pues hablamos de clientes, hablamos de competidores, hablamos de proveedores y hablamos, por ejemplo, también de intermediarios. Entonces, se sugiere que precisamente este análisis para determinar dónde estamos se pueda hacer a través de una herramienta, y una de las herramientas más útiles, sencillas, de muy bajo costo, prácticamente no cuesta, se habla de la matriz FODA. Otros autores la manejan como la matriz DOFA. Me acompañan al pizarrón para recordar que la matriz FODA nos ayuda a establecer aspectos positivos y negativos dentro y fuera de la organización. Estamos hablando de fortalezas, estamos hablando de oportunidades, estamos hablando de debilidades y estamos hablando de amenazas. Y si yo estos 4 elementos quisiera situarlos en aspectos positivos, negativos, internos y externos, podría hablar de un sencillo cuadrante. Esto sí, ubíquenlo siempre, es bien fácil de hacer, ¿sí? Estamos hablando de aspectos positivos, clasificar en aspectos positivos y negativos desde el punto de vista externo y desde el punto de vista interno, que es lo que nos ayuda a responder la pregunta ¿dónde estamos actualmente? Y bueno, le cambio de color. Acuérdense que los aspectos positivos externos son las fortalezas, los aspectos positivos internos son las oportunidades, los externos negativos, perdón, estamos al revés. Estamos en interno. La idea básicamente, estudiantes, es que nosotros ubiquemos la nomenclatura del FODA o los elementos del FODA de la siguiente forma. Y lo leamos así. FODA. Aspectos positivos internos son fortalezas, positivos externos son oportunidades, negativos internos son debilidades y negativos externos se le conocen como amenazas. Si ustedes ubican bien este sencillo cuadrante o este sencillo cuadrito, estaríamos entonces involucrando lo que nos ayuda a determinar dónde estamos. Estamos con fortalezas, cuáles son nuestras fortalezas, nuestras oportunidades, nuestras debilidades y nuestras amenazas. Bien, una vez que ya sabemos dónde estamos a través de un sencillo análisis con una herramienta como el FODA o el DOFA, como se maneja aquí en la diapositiva, se sugiere determinar a dónde queremos llegar.
No solamente me voy a quedar con el punto donde estoy situado en este momento como empresa, sino hacia dónde me quiero proyectar. Y esto implica establecer una serie de lineamientos, por decirlos de alguna forma, que le van a ayudar a la empresa a poder proyectar, a poder hacer esa prospectación o esa base proyectiva que muchas de las organizaciones no tienen. Estamos hablando de redactar una misión, una visión, de establecer cuáles son los valores y los objetivos, tanto a nivel corporativo como a nivel de unidad de negocio. ¿Y por qué hacer esta diferenciación? Porque hay muchas empresas que solo se quedan a nivel corporativo y que manejan distintas unidades de negocio, sucursales, fábricas u otras empresas que forman parte de un corporativo. Ellas también deben tener esta obligación en cuanto al establecimiento de misión, visión, valores y objetivos, lo que conocemos también como filosofías empresariales, filosofías corporativos, credos corporativos, que básicamente es lo que estamos hablando como visión y valores. Recordemos entonces que las misiones, por ejemplo, en la misión se debe establecer por parte de la empresa quiénes son, cuál es la razón de ser de una organización, se debe plasmar en una misión. Y se sugiere que en esta misión se vaya renovando o se vaya revisando de cada 3 a 5 años. También otra recomendación de los autores, específicamente de Kotler, recuerdo. Kotler dice que para establecer o para diseñar una misión, se sugiere que se haga en forma de cascada, que se establezca una misión y que esta misión vaya recorriendo los distintos niveles jerárquicos de la organización, incluso a niveles operativos, para que la revisen y para que den sus puntos de vista y que vuelva entonces a regresar hacia la alta dirección o alta gerencia, que son los estrategas de una empresa, y entonces se ajuste y se dé a conocer esta misión organizacional. Se sugiere, repito, que se haga de esta forma y que se vaya revisando periódicamente. Incluso, no sé si ustedes han ido a organizaciones, empresas, a corporativos o unidades estratégicas de negocios de grandes corporativos, que llegamos a la recepción y en la recepción nos encontramos con una placa que dice misión de la empresa, misión corporativa o visión organizacional, depende de cuál sea el alcance de estas misiones, y es con la idea de avisarle también a la sociedad, a los clientes, a los proveedores, al público en general, quiénes somos, cuál es la razón de ser de mi empresa, por qué estoy aquí y qué es lo que estoy aportando. Eso es básicamente el contenido de una misión. Una visión, recuerden que es no contextualizar, más bien proyectar, ser prospectivos hacia dónde quiero estar en un determinado tiempo. Estamos hablando de visiones que es parte de la planeación estratégica entre 5 y 10 años, donde se quiere ver la empresa en ese periodo de tiempo. Y es muy interesante establecer estas visiones porque aquí estamos partiendo de la base de las planeaciones estratégicas. Recuerden que las planeaciones estratégicas se manejan normalmente en un periodo de 5 a 10 años. Y entonces, cuando yo ya quiero o cuando yo sé cómo voy a estar dentro de 10 años, pues estoy evidentemente vinculándola con la visión de la organización. Y esta cuestión de valores y de objetivos básicamente se ubica en la filosofía organizacional. Esto es, cuáles son los valores que pretendo que los colaboradores de la empresa tengan o lleven, desarrollen, y entonces estén transmitiéndolos constantemente hacia el público interno y el público externo. Esta filosofía operativa es también responder a las necesidades de las personas que están trabajando conmigo en la organización y qué es lo que les espera, pero también qué es lo que yo les estoy exigiendo. Normalmente las filosofías operativas se ubican en valores como responsabilidad, en valores como justicia, de valores como equidad. Hay organizaciones, por ejemplo, que pueden estar hablando hasta de códigos de ética personal y profesional dentro de la misma, o también de códigos de etiqueta. Ya hay organizaciones que cuando ingresan los empleados o incluso los trabajadores
se les pide o se les establece una serie de características físicas y una serie de lineamientos en cuanto al vestuario que deben portar durante las horas de trabajo. Entonces, todo esto nos está llevando precisamente al establecimiento de valores dentro de la organización y básicamente nos podemos ubicar en eso, en cómo quiero que mi personal se vea y qué valores están aportando o estoy buscando que ellos aporten, tanto dentro como fuera de la empresa. ¿Ok? Entonces, esto también nos va a ayudar el establecimiento de visión, misión y filosofía operativa o corporativa, a dónde queremos llegar como organización. También se sugiere determinar, bueno, pues cómo vamos a llegar hasta ahí. Es bien bonito hacer un análisis situacional, es también muy interesante estar hablando de misión, visión y filosofía o empresarial, operativa o corporativa, pero ahora sí, la pregunta, ¿cómo llegaremos hasta ahí? Y es el tema principal de este segundo punto en el programa de estudios, porque hablamos entonces de ese plan estratégico. El plan estratégico, bueno, pues es todos esos pasos que vamos a seguir para tomar decisiones basadas en muchos factores. Recuerden, normalmente las planeaciones estratégicas se hacen a largo plazo. Y entonces cuando nosotros estamos ya estableciendo cuál va a ser la planeación por unidades de negocio o por todo el nivel corporativo, bueno, pues vamos a involucrar los siguientes factores. ¿Qué productos y qué servicios vamos a ofrecer? En alguna otra sesión yo comentaba que las empresas que se dedican al desarrollo de tecnología, pues en este momento seguramente ya saben lo que están proyectando para dentro de 10 o 20 años, gracias a estudios demográficos y gracias a estudios de tendencias de gustos y preferencias del consumidor. Entonces, aquí dentro de la planeación estratégica, pues también se debe determinar qué productos y servicios se van a ofrecer, qué tipo de demandas de mercado se pretende satisfacer, a qué segmentos de clientes se quiere atender, qué tecnología se va a utilizar o se tiene que desarrollar, qué métodos de venta se van a utilizar, qué formas de distribución y a qué áreas geográficas se va a atacar. Esos son algunos de los muchos factores, hay muchísimos factores que nos están llevando precisamente a poder establecer o desarrollar esta cuestión de la planeación estratégica. Y bueno, hablemos de algún ejemplo muy claro. Veamos, por ejemplo, cómo grandes cadenas de hoteles a nivel global estamos ya siendo testigos de esa evolución de la oferta de servicios de hoteles de descanso y de esparcimiento en nuestro país. Hay cadenas hoteleras como algunas 2 o 3 cadenas españolas que han venido, por ejemplo, a nuestro país y que han hecho o han desarrollado conceptos de hotel muy interesante. Recordemos, por ejemplo, que este concepto del todo incluido lo traemos aproximadamente hace 30, 32, 35 años, estamos hablando de la década de los 70, básicamente, antes de, más o menos a mitad de la década de los 70, es cuando llega con un hotel muy famoso por allá de Manzanillo, Colima, un concepto de todo incluido, pero de ahí empieza a surgir o empieza a desarrollarse en los distintos destinos de playa este concepto. ¿Por qué? Pues porque ya en ese momento existían consorcios hoteleros que traían una planeación estratégica bien determinada. Ellos ya sabían cuáles eran los productos y servicios que iban a ofrecer en un corto, mediano y largo plazo. En 30, 20, 10 años después de todo este concepto, el consumidor empezó a entender y empezó a conocer nuevos conceptos. Y uno de los conceptos, como les comento, en la hotelería más completos es el del todo incluido. Incluso por ahí busquen en alguna cuestión cinematográfica algunos títulos en donde precisamente se pueden abordar vacaciones dentro de lo que es el entorno de la película en donde se maneja este concepto. Ahí, por ejemplo, se están
satisfaciendo demandas de mercado, desde parejas de jóvenes recién casados, de familias compuestas por jóvenes, por niños o adolescentes en grupo, personas de la tercera edad, por ejemplo. Este concepto, en este momento le estoy recordando, este concepto que se maneja en los cruceros, pues es un concepto que se ha venido desarrollando poco a poco. También por allá en la década de los 70 había una serie muy famosa estadounidense en donde precisamente se hablaba de una empresa que se dedicaba a organizar y a vender cruceros por el Pacífico mexicano. Recuerdo por ahí algunos capítulos de este famoso crucero del amor. Fíjense ustedes, si pudieran rescatar algún fragmento de algún capítulo y revisar cuáles eran, desde el punto de vista mercadológico, bueno, ya si quieren ver el capítulo completo lo pueden hacer, pero obsérvenlo desde el punto de vista estrategas mercadólogos, qué es lo que ofrecían en ese momento y cómo ahora las grandes consorcios o las grandes empresas que se dedican a la venta de cruceros no solamente lo hacen en nuestro país, por ejemplo en el Pacífico mexicano, hay una gran demanda en el Caribe y no solamente en Caribe mexicano, sino todo la zona del Caribe y por ejemplo cruceros muy famosos y también muy demandados en la zona del Mediterráneo. Entonces, como de 30, 20, 10 años ha ido creciendo esta industria y encontramos transatlánticos donde se puede practicar el rapel o donde pueden ver una obra de teatro o donde pueden meterse a un casino como si estuvieran en Las Vegas o si estuvieran en la ciudad de Nueva York y todo bajo un mismo concepto, un concepto en medio del mar. Entonces, eso es un ejemplo de cómo esta planeación estratégica ha dado sus frutos a través del tiempo, cómo estas grandes organizaciones o grandes corporaciones lo tomaron muy en serio de hace 10 o 20 años y en este momento, en el momento en que ellos tienen ese tipo de producto, bueno, pues están ofreciendo ese tipo de servicios. ¿Cómo? Aquí la pregunta sería más interesante. ¿Cómo esas empresas ya están proyectando todos esos servicios a 10, a 15 o a 20 años? Por ejemplo, yo quiero pensar que dentro de la planeación estratégica están ellos ya buscando a sus clientes o ya tienen más bien identificados a sus clientes potenciales. Todos esos bebés o todos esos niños o esas parejas de recién casados que compraron un paquete para su luna de miel están manejándose como compradores o consumidores potenciales para el servicio de aquí a 3, 5 o 10 años, ¿dónde van a llevar niños? ¿Qué servicios en ese crucero deben incluir o deben ofrecer para ese segmento de mercado? Porque finalmente en el momento en que ellos lo estén pensando o lo estén determinando en su planeación estratégica, pueden hablar de un cliente potencial. En ese momento ellos deben tener la cantidad de viajeros que en una fecha determinada fueron como luneamieleros y proyectarlos para su planeación estratégica y saber en demanda de mercado aproximada cuántos niños o jóvenes de aquí a 10 años o 15 años tendrán como clientes de su empresa de servicios de cruceros. Imagínense entonces, echen a volar un poquito su imaginación, denle cuerdita a la mente y empiecen a pensar de veras, verdaderamente esta cuestión de la planeación estratégica y lo que estamos viviendo día con día, año con año, temporada con temporada, en cuestiones de servicios de hotelería y turismo, en cuestiones de productos de primera necesidad de canasta básica, en productos de lujo, en infinidad de productos que podríamos mencionar y no terminaríamos de hacerlo, nos está ofreciendo. Pero ¿qué trae detrás de todo eso? Pues una serie de factores que estamos viendo en esta diapositiva y que nos ayudan a determinar cómo llegaremos hasta donde queremos llegar. Bien, una vez que ya ubicamos estos tres sencillos cuestionamientos o sencillas preguntas, son tres básicamente, vamos a revisar algunos pasos. Estos son pasos así como que tal vez podamos incluir alguno o podamos hacer alguna modificación, pero son pasos básicos que nos sugiere el autor para seleccionar una estrategia empresarial. Punto número 1, básico, claridad del concepto de estrategia, que nuestro personal, que nuestros gerentes, nuestros jefes y toda la plantilla de personas que están involucradas en la selección de estrategias empresariales entiendan el concepto
de estrategia. Asegúrense que todos sepan que es una estrategia. Y aquí, por ejemplo, podrían ustedes plantear una sencilla pregunta. Voy al pizarrón y comento. Podrían ustedes plantear la pregunta siguiente. ¿Es igual una estrategia que una táctica? Esta pregunta la pueden ustedes lanzar al aire y escuchar cuáles son las opiniones de las personas que estén reunidas. Y yo aquí les pregunto y reflexionen un momento si táctica y estrategia es lo mismo. Pues no, no es lo mismo. Están relacionadas entre sí, ¿sí? Las tácticas podríamos definirlas como las actividades muy específicas o las acciones que se llevan a cabo dentro de una estrategia. Eso es, ese es el término de táctica. Son todas esas actividades. En una estrategia de promoción de ventas, por ejemplo, para hacer una degustación en un punto de venta en autoservicio, estaríamos hablando, por ejemplo, de que la estrategia es dar degustación del queso fresco marca ABC el fin de semana, viernes, sábado y domingo de las 10 de la mañana a las 4 de la tarde con demostradoras en punto de venta. ¿Ok? Ese es el objetivo de la estrategia. La estrategia básicamente es degustación como promoción de ventas. ¿Cuáles son las actividades o las tácticas que se tienen que desarrollar? Bueno, identificar cuántas edecanes voy a llevar. Establecer el precio de los servicios o los honorarios más bien de los servicios de las demostradoras. Si van a llevar un uniforme, mandar a hacer los uniformes o ubicar lo que yo tengo o a lo mejor mandar a hacer estas cintas o estas bandas identificadoras con el nombre del producto. O sea, imagínense todas esas actividades con punto y con coma. Todo eso que se les está ocurriendo, a lo mejor hasta desde el casting. Yo siempre he tenido alumnos de mercadotecnia que lo más fascinante para ellos es ir a hacer castings de demostradoras o de decanes, no sé por qué. Pero bueno, ubiquemos desde esa parte del casting cómo lo van a hacer. Y hasta a lo mejor al más mínimo detalle. Todas esas actividades llevan una secuencia. Y si en esa secuencia nos falla algo, pues evidentemente el objetivo de la estrategia no se va a cumplir. La estrategia no se cumplirá al 100%. Entonces, clarifiquen, que quede bien claro el concepto de estrategias. ¿Cómo voy a lograr o cómo voy a alcanzar el objetivo propuesto dentro de un plan, dentro de una planeación en específico? ¿Ok? Luego, es interesante que se definan los niveles en la empresa a los que se va a aplicar. Podríamos utilizar una pirámide que en un momento en una diapositiva analizaremos. Después, hay que ubicar el pensamiento estratégico del grupo que lo va a aplicar. Vayamos a cerciorarnos o a hacer a lo mejor una sencilla evaluación, una breve encuesta o una práctica en donde nosotros realmente estemos ubicando que ese pensamiento estratégico está dentro de cada una de las mentes de los gerentes que están conformando este equipo y posteriormente llegaremos a la valoración de la estrategia. Bueno, la identificación de las estrategias según el nivel de la organización, que es nuestro segundo paso, ya hablé de la claridad del concepto de estrategia, lo podemos establecer en estos 4 sencillos niveles. Desde el nivel más alto, que es el nivel corporativo, que está ubicado en esta sencilla pirámide. El nivel corporativo, recuerden, que involucra absolutamente a toda la organización. A lo mejor sí requerimos que representantes de todos los niveles de la organización participen en esa elección de estrategia. También puede ser a nivel de negocios. Aquí, por ejemplo, la ubicación es que podamos crear competencias o tal vez unir estrategias de tipo funcional.
A lo mejor lo queremos hacer a nivel funcional y bueno, pues aquí estaríamos hablando de estrategias de investigación y desarrollo o tal vez estrategias para administrar actividades financieras. ¿Se acuerdan que en la sesión anterior, o sea, en la sesión número 3, vimos algunas estrategias dirigidas precisamente a cuestiones puramente financieras con reducción de costes o tal vez a nivel operativo? Aquí, por ejemplo, podríamos estar hablando de estrategias de centros de distribución, que es una de las que les acabo de comentar, esta parte de degustación o a lo mejor demostración o a lo mejor muestreo en punto de venta. Tal vez podrían ser estrategias de compras o incluso estrategias de control de inventario. Esto es, estamos hablando que en cualquiera de los 4 niveles debemos ubicar bien qué es lo que vamos a hacer y en ese caso, de acuerdo al nivel, ubicar cómo va a estar esta cuestión de la elección de la estrategia, evidentemente a cuál nivel vamos a dirigirla. Bien, en cuanto al pensamiento estratégico, estamos hablando cómo debe pensar el estratega. Y comenta el autor Omay que cuando estamos hablando de un pensamiento estratégico, debemos tener el claro entendimiento del carácter particular de cada elemento en la coyuntura dada y la capacidad de reestructurar estos elementos de la forma más adecuada, buscando un objetivo el cual nos permitirá llegar a la visión de la organización. Aquí, básicamente, lo que estamos buscando es que realmente la gente se vuelva estratega, que sea muy particular en cuanto a la elección o a la selección de cada uno de los puntos. No se trata de llegar y de leer en forma general o no se trata de levantar la mano y participar con ideas que pueden sonar tal vez absurdas o que pueden, lo que es peor, o escucharse como obvias. Nosotros ya no tenemos o ya no podemos darnos el lujo de llegar a este elemento. Vamos a conjuntar un equipo donde precisamente este pensamiento estratégico nos ayude a hacernos o llegarnos a estos pequeños grupos de personas que piensen en grande, pero que esa estructura les permita aportar. Estoy hablando tal vez de un término que como cualidad se debe buscar en cualquier mercadólogo, que es creatividad. Entonces, busquemos pensamientos creativos, pensamientos puramente estratégicos. Y bueno, valdría la pena abordar o comentar cuáles serían algunas de las características básicas de un buen estratega. A lo mejor ustedes son líderes de algún proyecto, están buscando precisamente personas que los apoyen por esa cuestión estratégica y podrían guiarse por algunas características básicas. Se supone que un buen estratega es una persona inteligente. ¿Y a qué le llamamos inteligente? Bueno, pues alguien que entiende procesos, tiene ideas claras y también precisas, que esa capacidad de razonamiento y de respuesta van fundamentadas y van respaldadas y que obviamente todo el proceso tiene la capacidad de atender. Yo no estoy hablando que la gente que no ubica procesos de una forma clara no es inteligente. No, de ninguna forma. Yo aquí incluso involucraría algo bien interesante que se llama inteligencia emocional. Y aquí requerimos que el estratega también sea muy equilibrado en cuanto a la parte del razonamiento y en cuanto a la parte de las emociones. Y entonces nos esté aportando algo más allá de lo que a lo mejor como proceso o como estructura fríamente lo pueda yo estar captando. También se busca que ese personaje sea analítico. Esto es, que sea capaz de obtener respuestas y soluciones. Y fíjense que, por ejemplo, las personas que son analíticas, les gustan mucho las gráficas, les gusta hacer mucho gráficas, les gusta hacer mucho mapas conceptuales, les gusta hacer mucho cuadros sinópticos y tienen una capacidad muy precisa de leer. Incluso con la experiencia o con los años, uno se va acostumbrando a leer rápidamente y lee uno entre líneas. Eso no es obra de la casualidad, eso es obra de la experiencia y de muchos años de lectura, ¿ok? Entonces, acostúmbrense ustedes como aspirantes a buenos estrategas a leer,
pero leer en una forma concreta, precisa y empezar a captar ideas entre líneas que los van a poder ayudar a llevar una lectura mucho más veloz, pero también a situar esa cuestión del análisis y hacer análisis y síntesis de una manera muy rápida. También fíjese que los estrategas son curiosos y siempre van más allá de una simple superficialidad del problema, ¿sí? La gente que es superficial o que ve superficialmente el problema o, como decimos coloquialmente, por encimita, pues no puede ser un buen estratega. Un estratega es alguien que pregunta, pero conforme a esas preguntas es porque ya está haciendo un proceso de análisis. Quien no analiza, quien no conoce, es como cuando llega uno y pregunta, ¿está todo claro? Y todos te dicen sí. Ahí hay dos posibilidades, que de veras te entendieron o que no te entendieron nada. Y entonces aquí, cuando ustedes estén o cuando se esté formando parte un equipo de estrategas para poder desarrollar precisamente estrategias empresariales, pues a lo mejor el perfil ideal sea alguien que pregunte, pero no pregunte por preguntar, que se pregunte basado en un análisis previo, que a lo mejor se tenga esa capacidad de poder prospectar y poder ir más allá. Hay gente que en algún momento platicaba con una persona que hoy los niños, por ejemplo, tienen algunos esa capacidad, y los jóvenes, esa capacidad del pensamiento tridimensional. Y es cuando los chicos, los chavitos o los adolescentes te hacen dibujos, pero te hacen dibujos de arriba hacia abajo o te hacen dibujos de otras perspectivas que si lo vemos como tridimensional, pues resulta muy fuera de lo común. Esa es una de las características de algunas evoluciones en cuanto al pensamiento. O, por ejemplo, hay muchos autores, por ahí andan algunos gráficas o dibujos o pinturas de algunos autores donde se maneja mucho la parte perceptual, donde vemos a lo mejor una cara y si la analizamos de entre esa cara hay más imágenes, hay más dibujos, hay siluetas distintas. Bueno, pues todo esto, quien es curioso, quien es muy observador o muy perceptivo, pues tiene la oportunidad de empezar a revisar este tipo de información. Y también un estratega, bueno, pues es un comunicador muy eficaz. Y, ojo, dentro de ese grupo de estrategas, la comunicación interna debe ser asertiva. Debe ser precisa y debe ser concisa, debe ser evidentemente una comunicación sumamente eficaz. No perder el tiempo y estar ubicándonos en la cuestión del lenguaje hablado, del lenguaje escrito e incluso de la comunicación no verbal, tener la capacidad de poder identificar todos esos elementos de comunicación. Continúa nuestra diapositiva comentándonos que el pensamiento estratégico, bueno, pues es una habilidad humana que requiere un esfuerzo de tipo mental para visionar y pronosticar situaciones que nos lleven al cumplimiento de los objetivos. Volvemos a lo mismo, tanto a largo plazo como a corto y mediano, y nos permitan afrontar conflictos desde una situación evidentemente de ventajas. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que el estratega o el pensamiento estratégico nos debe llevar a la solución de problemas o a situarnos o a enfrentar estos cambios. Ubiquémonos que nuestro tema principal son las estrategias para el cambio. Entonces, si yo estoy manejando pensamientos estratégicos, evidentemente estoy afrontando conflictos, que es lo que comúnmente surge como consecuencia a algunos cambios, pero lo que buscamos idealmente es ubicarnos en una situación de ventaja. Esto es, en una situación donde yo pueda asegurar buenos resultados, en donde tal vez yo pueda asegurar la venta, en donde seguramente yo pueda asegurar la aceptación del producto ante un cambio en el entorno. Y bueno, el último paso que nos comentan para la selección o elección de una estrategia se refiere al marco para la valoración y la selección de una estrategia. Entonces ya pensemos que nuestros estrategas ya vieron, ya funcionaron, ya estuvieron comentando, se comunicaron, hicieron
algunas observaciones, analizaron perfectamente bien la situación y ahora llega el momento crucial, el momento de valorar y de seleccionar estrategias. Y bueno, se ubica desde dos grandes oportunidades, la valoración precisamente de esa oportunidad y después la selección de estrategias. Esto está aportado o sugerido por los autores Johnson y Scholz y básicamente la valoración de la oportunidad nos dirige o nos sitúa hacia el análisis estratégico, las opciones estratégicas, el nivel de aceptabilidad y también el nivel de factibilidad, pero también involucramos en esa selección de estrategias el nivel de aceptabilidad de esa estrategia y el nivel de factibilidad. Y revisemos entonces qué es cada uno de esos componentes o elementos. Si marcamos esta cuestión del análisis estratégico, ubiquemos que este análisis consiste en identificar contexto actual, dónde o cómo está manejada actualmente la situación y cómo la podemos afrontar con las distintas estrategias seleccionadas, para luego poder ubicar opciones estratégicas en las cuales se identifiquen posibilidades de desarrollo y cómo filtrar las posibilidades para delimitar el campo de estudio, o sea, hasta dónde va a marcar la estrategia. Vayamos a, comentemos en forma general una situación que se ha vivido en nuestro país y que ha sido detonante para precisamente poder diseñar e implementar estrategias para un mercado emergente o con cambios drásticos. Nos estamos refiriendo a este hecho en el que se vio afectado el sector turístico en un determinado momento en nuestro país por la epidemia de la influenza. Si quieren buscar información en internet al respecto para situarse en ese contexto. Una de las secretarías a nivel gobierno que tomó acciones fuertes y desarrolló una estrategia o varias estrategias perfectamente bien identificadas fue Sector Turismo o la Secretaría de Turismo. Y aquí, ¿qué fue lo que hizo? Bueno, pues si hablamos de un análisis estratégico, ellos se dieron cuenta e identificaron el contexto en ese momento. El contexto en ese momento era que por el cierre de centros de diversión, de centros de entretenimiento o de centros o lugares donde se podían juntar muchas personas, decidieron cerrar y entonces este mercado turístico, específicamente los prestadores de servicios turísticos, se vieron gravemente afectados. Ese es el análisis de la situación o del contexto. Dijeron, ¿sabes qué? Se registraron pérdidas en destinos turísticos como Cancún, Puerto Vallarta, Acapulco, Huatulco y muchos otros destinos de playa. Específicamente se apoyó mucho a la cuestión de destinos de playa por la baja o la nula visita de turistas en un determinado tiempo, que fue lo que duró la emergencia de esta epidemia. Y bueno, ahí regreso al anterior. Se tuvieron que afrontar con estrategias muy seleccionadas para poder decir, bueno, ¿qué es lo que se iba a hacer? Dentro de muchas otras estrategias, por ejemplo, se echó mano y creo que fue desde mi punto de vista, uno de los éxitos confirmados de esta estrategia, de estas acciones que sector turismo aplicó, fue precisamente el echar mano de medios de comunicación masivo, de echar mano de personalidades reconocidas en el medio artístico, del canto o actores o de la televisión, de telenovelas, que se dieron a la tarea de promocionar esos lugares y de invitar a la gente a que regresara a esos lugares. Otro de los actores que se vio involucrada en esta cuestión estratégica para afrontar el problema, una problemática que afectó tanto directa o indirectamente al país, bueno, pues también fue apoyar a los hoteleros, apoyar a los restauranteros, a muchos otros prestadores de servicios turísticos para que pudieran manejar paquetes promocionales con precios muy atractivos, con precios bajos, líneas aéreas, líneas de transporte terrestre. Bueno, pues también se vieron involucrados
en esas acciones, en esas tácticas o actividades distintas para poder cumplir con esta estrategia, que era volver a promocionar a los destinos de playa más interesantes, exuberantes, atractivos, importantes o interesantes para el mercado, no solamente a nivel local, sino a nivel global, y entonces poder constatar que el mercado turístico estaba al 100 y que podía estar recibiendo turistas o consumidores. Aquí también se pasa entonces a la valoración de la oportunidad y nos comenta en la diapositiva que aquí se tiene que definir si la estrategia es útil en la situación actual, cómo está operando y cómo quiere operar. Lo que se busca es que las estrategias seleccionadas sean racionales, para lo cual se puede aplicar herramientas empresariales tales como la cadena de valor de Porter o su diamante competitivo también del autor Porter, pero también tener bien claro cuáles son las actividades primarias y secundarias dentro de la misma organización. Y entonces, si nosotros empezáramos a hablar no de la cuestión promocional, sino de las ofertas o de los productos especiales que manejaron, por ejemplo, cadenas de hoteles, estaríamos ubicándonos en cómo definieron ellos las estrategias útiles para poder enfrentar esa situación actual. Estuvimos o fuimos testigos, los consumidores, de ofertas que no se habían visto con mucha frecuencia en cuanto a precios muy atractivos para volar en distintas líneas aéreas o para comprar paquetes donde se incluían los servicios de alojamiento, de alimentación y de transporte. Aquí, evidentemente, las estrategias que ellos seleccionaron fueron perfectamente racionales. ¿Por qué? Porque tuvieron que estar cuidando sus costos y también tuvieron que estar tal vez sacrificando algunas utilidades, pero no por ello iban a perder. Estaban perdiendo más sin echar mano precisamente de este tipo de estrategias. Y bueno, aquí vamos a hablar entonces de los otros dos elementos que tanto se relacionan con la valoración de las oportunidades como con las estrategias seleccionadas. Vamos a hablar de la aceptabilidad y de la factibilidad como parte final de nuestra sesión. Y bueno, comentemos que la aceptabilidad involucra un análisis de resultados esperados que abarca puntos como un análisis de rentabilidad, donde se podría utilizar como herramienta, pero también se pueden manejar otros elementos. ¿Cuáles son esas herramientas? Por ejemplo, el desarrollo de flujo de caja o del cash flow, un análisis de costo-beneficio, esto es el sacrificio de aplicar una estrategia que trajo como resultado. ¿Qué es lo que realmente nos trajo como resultado esa estrategia? Y analizar qué valor tiene para el accionista. Como diría Jack Welch, las organizaciones deben buscar que los accionistas se hagan ricos. Ubiquémonos o regresemos otra vez a este ejemplo en donde, por ejemplo, las compañías prestadoras de servicios turísticos tuvieron que unir esfuerzos. Y entonces, para la aceptabilidad, evidentemente tuvieron que hacer un estudio de impacto costo-beneficio para poder establecer tarifas aéreas, para poder manejar costos de hospedaje o para poder mezclar o hacer estos paquetes donde se puede dar el concepto de todo incluido. Evidentemente no vimos ofertas de todas las cadenas de hoteles, ni tampoco las vimos tan atractivas en todos los destinos turísticos, porque no fue así. Y entonces ahí nos está hablando precisamente de ese nivel de aceptabilidad. No se trata de entrar o de echar a andar o de diseñar e implantar una estrategia para ver qué va a suceder. Tengo que aceptarla, pero evidentemente con niveles mínimos en donde me está garantizando, yo creo que por lo menos el ROI o lo que es el retorno a la inversión. No creo que haya empresarios que puedan pensar en una estrategia para su nivel empresarial donde no se lleve, por ejemplo, o no se ubique un desarrollo de un cash flow, o también, por ejemplo, donde precisamente este análisis de costo-beneficio me diga, bueno, vas a sacrificar de tu 30% normal o 35% de utilidades que es común para ti en tu ejercicio, vas a sacrificar un 15%, pero vas a lograr
En ese caso fue la reapertura. Fíjense cómo sería el impacto o cómo serían las consecuencias más bien de esta epidemia, que hubo hoteles, hubo restaurantes, hubo centros de diversión que tuvieron que despedir a su personal, que no tuvieron la capacidad de aguantar a personas dentro de lo que era su plantilla de empleados, porque sencillamente no había dinero para pagarles. O sea, llegaron a casos muy extremos o a casos muy dramáticos. Entonces, imagínense esta situación donde no hay dinero, donde yo no puedo perder mi negocio y donde yo tengo que a veces sacrificar. Y entonces, en este análisis de costo, bueno, pues vamos a ver la estrategia, qué es lo que me están ofreciendo como objetivo, la estrategia, qué es lo que implica para que entonces yo pueda tener el resultado deseado. A lo mejor les digo, era reapertura o era conservación de una cuota de mercado o era la recuperación en ese caso determinado para muchas compañías, el poder continuar vigentes en el mercado al que atendían. Y la factibilidad, bueno, pues aquí se puede hacer referencia para saber si la organización tiene recursos y también competencias necesarias para la aplicación de la estrategia. Aquí, por ejemplo, dice la diapositiva, entre el tema de personal, equipamiento de oficina y variables involucradas para el desarrollo de la estrategia. Entonces, esta cuestión de la factibilidad, ¿qué tan factible, qué tan conveniente o qué tan dispuesto puede ser el negocio? Regresemos a nuestro ejemplo en esta situación que hemos planteado en esta sesión. Y bueno, aquí, por ejemplo, la aplicación de la estrategia que se propuso para rescatar estos negocios del sector turístico, pues evidentemente ubicaron más el tema de personal, el equipamiento, otras variables involucradas en la estrategia no iban a tener impacto, pero sí el tema de personal. Y aquí el planteamiento importante era, bueno, ¿con cuántos empleados voy a contar? Definitivamente hubo muchas organizaciones que tuvieron que hacer recortes dramáticos, pero también hubo otras a las que se les aplaude, evidentemente, en donde no tuvieron que prescindir de los servicios de sus empleados y lograron aguantar la crisis y lograron enfrentarla con índices de factibilidad pues muy altos o con expectativas muy altas en cuanto a lo que se iba a obtener como resultado en este planteamiento de estrategias, en este diseño e implantación de estrategias. También cerramos las diapositivas con este último texto. Es necesario entonces, ya para cuestionar y empezar a hacer conclusión, es necesario un análisis de factibilidad de tipo financiero. Y aquí, por ejemplo, se pueden plantear las siguientes cuestiones. ¿Qué relación hay entre las entradas y las salidas de capital? Si se mide o no se mide la rentabilidad dentro de la organización, si las ventas están cubriendo los costos de la organización. Y además, también podríamos plantear que es necesario estimar el retorno de la inversión. Entonces estamos hablando de una selección de estrategias en donde estamos ubicando en gran parte este entorno o entorno de tipo económico. Estos factores económicos, tanto a nivel externo como a nivel organizacional, son algunos de los elementos que evidentemente se deben tomar como base para un análisis de factibilidad en el orden financiero. Si nosotros lo ubicamos desde el punto de vista mercadológico, bueno, pues también es obvio que debemos hacer un análisis de factibilidad de cuestiones mercadológicas para cerrar el caso. Por ejemplo, bueno, pues ellos tuvieron el apoyo, como lo había comentado en un principio, de los medios de comunicación masiva, de estas dos televisoras de sistema de canal abierto en nuestro país, que pusieron todo el esfuerzo y que se comprometieron con el gobierno federal para apoyar a estos sectores turísticos. Hubo algunos masivos, algunas actividades culturales o actividades recreativas por parte de algunos artistas que se nombraron embajadores de ese destino en particular y que sí atrajeron en gran medida personas, consumidores o turistas que regresaron a esos puntos de descanso, a volver a reactivar la economía. Entonces estamos hablando de casos de un impacto macro, como pudo ser lo acontecido por esta epidemia que azotó a nuestro país, o podríamos hablar de casos a lo mejor de micro
o de pequeñas empresas. En cualquier tamaño, en cualquier nivel, podemos concluir que es bien importante para todos los empresarios poder tener las bases para establecer estrategias. Y recuerden, esas estrategias son las que van a decir el cómo vamos a cumplir objetivos dentro de una planeación. Nos veremos en la siguiente sesión. Gracias.